Bruno, vas a hablar de Cuéntame. un autor francés que a mí me encanta, tengo casi todo lo suyo, Pierre McOrland, un tipo muy Exacto, curioso, y de una novela que se llama La Bandera, que hay película con Jean Gabin. exacto, Cuenta. exacto. Y se me ha ocurrido porque todas las miles de personas que han leído tu última novela se habrán dado cuenta de que en las citas iniciales al Sí, texto, una es de Pierre sí, McCorland y señor. es de este libro, de La Sí, Bandera. sí. Entonces pensé que era buena idea reivindicar a este autor y a este título en España, porque es un autor que en Francia sí que es conocido, pero poco reconocido, digamos, por la crítica y por la historia de la literatura francesa, que le dedican escaso Sí, espacio, señor. y en España, además de poco reconocido, es poco conocido. Ha tenido dos introductores importantes este autor en España. El primero fue Ramón Gómez de la Serna, a principios del siglo XX, porque eran amigos personales y a él le encantaba la obra de McCorland, y posteriormente Fernando Savater, el filósofo. Mira, Yo lo de descubrí Sabater a no lo McCorland. sabía. No, Fernando Savater siempre lo recomienda. A Fernando Savater le encantan las novelas de piratas y McCorland tiene varias novelas fantásticas de piratas y Savater siempre lo recomendaba. Entonces yo decidí leerlo recomendado por Sabater y la verdad es que me gusta McCorland, que en realidad no se llamaba McCorland, No, como sabrá Ramón, se llamaba Pierre Dumarché. sí. Que, Él que, que, usó se- que el- múltiples. la traducción literal sería Pedro del Mercado. Que claro, Exacto. para un autor que siempre habla de cosas portuarias, bucaneros, etcétera, etcétera, quedaba un poco cutre. Claro, Quedaba claro, entonces, demasiado charcutero. exacto. Él usó varios seudónimos y entre ellos el más importante o con el que más se le reconoce es Pierre McCorland, ¿no? Pues bien, Pierre McCorland, francés, nació en 1882 en Péronne, que es un pequeño pueblo al norte de París, y murió 88 años después en Saint-Cyr-sur-Morin, que es otro pequeño Sí, pueblo en el que él vivió los últimos años, ¿no? Murió en 1970, ya muy mayor, ¿no? Era hijo de oficial, de militar francés, aunque lo crió un tío materno. De chaval cursó estudios clásicos y a los 18 años se fue a París porque él quería ser pintor. Quería ser pintor, se fue a Montmartre, que era donde residía en aquel momento la bohemia francesa, y empezó a pintar, empezó a pintar. Incluso llegó a vivir en el Bateau Lavoir, que era un edificio muy curioso de francés en el que vivieron, por ejemplo, Picasso, Modigliani, Braque, Juan Gris. Pues él llegó a vivir un tiempo en este Bateau Lavoir, que lo bautizaron así porque era un edificio que se movía, con el viento se movía como si fuera un barco. qué bueno. Entonces el poeta Max Jacob lo bautizó como Bateau Lavoir. Pronto se dio cuenta el joven McCorland de que tenía más talento para escribir que para pintar. Entonces aparcó los pinceles y cogió la pluma y ya empezó a escribir en plan ya, digamos, profesional desde muy joven. Se inició con novelas pornográficas, Ramón. Sí, Hay una, por ejemplo, Mademoiselle de Mustel y sus amigas, que la sí. publica Tusquets en su ya mítica Sonrisa Vertical, pues era una novela alimenticia que él escribió para ganar un dinerito y empezó a escribir ya desde 1910-11, empezó a escribir ya casi profesionalmente. Le pilló la Primera Guerra Mundial, participó en ella como soldado, fue herido y tras recuperarse en un hospital, pues siguió escribiendo. Perteneció a ese engendro vanguardista creado por Alfred Jarry, que fue el Colegio de Patafísica, Sí, a que, por cierto, pertenecieron algunos españoles como Cela o Arrabal, ¿no? sí. Y después de un tiempo empezó ya a reconocérsele cierto prestigio en Francia e ingresó en la Academia Goncourt, que sabrás que es la academia que todos los años da el premio Sí. Goncourt, que es el más prestigioso que se da en Francia. Está compuesta por 10 escritores de renombre franceses y que cada año premian a un escritor. Y al final ya como reconocimiento ya máximo le dieron, la República Francesa le dio la Legión de Honor por ser un gran escritor, ¿no? Aunque ya te digo, la crítica y la historia de la literatura francesa no lo trata muy bien, no lo trata muy bien. No son muy generosos con él. Pues es una pena y Como tú has dicho no antes, entiendo por qué. Aquí sabes quién yo era también tampoco. muy fan de Pierre McCorland. Bueno, es fan, el fotógrafo Alberto García Alix. Sí, es que luego veremos qué contacto tiene McCorland con la fotografía, y ahora te explico. Céline, por ejemplo, nuestro admirado Ramón, Sí, nuestro admirado Céline también era un gran lector de McCorland, le ¿ves? gustaba mucho.
Sí, sí. Tú has dicho antes, era todo un personaje extravagante y polifacético. Fue guionista de cine, fue un gran guionista de cine, fue periodista, fue poeta, novelista, ensayista, letrista. La mítica Juliette Greco, por ejemplo, cantaba canciones de Macorla, ¿no? Y extravagante donde los haya, como hemos visto, con 1000 oficios, rodeado siempre de malas compañías, habitual de los bajos fondos y de los ambientes prostibularios. Por eso lo recrea también en sus novelas. Hombre. Y si has visto fotos, que seguro que sí, ¿te acuerdas cómo iba vestido siempre? Sí. Con pantalones de golf, con jerseys de colores llamativos, con una gorra escocesa, Con la gorra tocada escocesa con una enorme borla. Exacto, con un pompón encima de la gorra, sí, siempre va ahí. Exacto, fumando una pipa Discretito, enorme. sí. Sí, era jugador de rugby, tocaba el acordeón y era un gran fotógrafo, por eso seguro lo de García Alix. Él, junto con Ramón Gómez de la Serna, que eran amigos, se conocían, eran unos grandes teóricos de la fotografía. Según algunos, Macorlan, Ramón Gómez de la Serna y Walter Benjamin fueron unos de los grandes teóricos de la fotografía de primer cuarto de siglo XX. De hecho, algunas ideas de Walter Benjamin que desarrolla en su libro Pequeña Historia de la Fotografía son de Macorlan y de Ramón Gómez de la Serna. Mira. Eso tampoco lo y sabía. eso lo sabe poca gente. Iban siempre con su Kodak colgando del cuello para hacer fotos. Y Ramón Gómez de la Serna, excéntrico donde los haya también, tenía una gran colección de fotos criminales, de fotos antropométricas de criminales, ¿no? Entre sus rarezas múltiples, ¿no? Que ya le dedicaremos un programa también a Ramón, que se lo merece. Es cierto. Y una curiosidad también, el primer libro que se publicó España de Macorlan, que fue El canto de la tripulación, y que tradujo el hermano pequeño de Ramón Gómez de la Serna, Julio Gómez de la Serna, se publicó en Valencia. Qué bueno. O sea, el primer libro de Macorlan se publicó en Valencia en una pequeña editorial valenciana que se llamaba Ediciones Sempere y en una colección que tenía que se llamaba Los Guasones. Pues en esta editorial y en esta colección se publicó el primer libro de Macorlan, El canto de la tripulación. Es que Alberto García Alix, junto a otros, editaban una revista muy interesante y cogieron el mismo título, El canto de la tripulación. Sí, pues entonces, claro, conocería, por supuesto, la obra fotográfica también de Macorlan, que se puede ver en internet, sus fotos, y sus ensayos. Dedicó docenas de pequeños ensayos a la fotografía, sí. Era un tipo inteligentísimo, polifacético, donde los haya. Sí. Pues hoy vamos a hablar de un libro que tú citas en tu último libro, lo citas en la serie de citas iniciales, ¿no? Una cita muy bien traída, ¿no? De este mismo libro, La bandera. Y el argumento es el siguiente. Pierre Gillier, que es el protagonista principal del libro, es un ex soldado francés que huye de su país tras cometer un asesinato en Rouen. En su vida, pues recala en Barcelona, concretamente en el barrio chino de Barcelona. La novela empieza así, él despertándose en una cama, en una habitación extraña del barrio chino de Barcelona. Tras un periplo de miseria en Barcelona, decide alistarse en la Legión Española y es destinado a Marruecos, ¿no? Él pensaba que al Marruecos español de los años 20-30, ¿no? Del convulso Marruecos de los años 20-30. Piensa que yéndose allí podrá olvidar su pasado y no tener remordimientos de conciencia, cosa que no le ocurre. Traba amistad allí con varios compañeros de armas y se enamora de una prostituta bellísima nativa del país, ¿no? Y participa a su vez también en una serie de escaramuzas bélicas con los rifeños, ¿no? En definitiva, parece que es una novela de aventuras, y lo es. De hecho, fíjate el narrador lo que dice, en un momento dado dice: aquel año largo de aventuras violentas y sentimentales. El propio narrador está diciéndonos que es un libro de aventuras violentas y sentimentales. Es muy bonito, lo de violentas y sentimentales. Exacto, sí, porque hay una aventura amorosa potente ahí también, ¿no? Hay una descendencia, una ascendencia de esta novela, y que es la literatura anglosajona de finales del 19 y del 20, ¿no? La rica aventura de aventuras, la rica novelística de aventuras de Kipling, Stevenson, Conrad, London. Él era muy lector, sobre todo de Stevenson, ¿no? De ahí todas sus novelas de piratas, algunas de ellas se consideran un homenaje a la Isla del Tesoro. Por lo tanto, es una novela de aventuras que bebe de una larga tradición de aventuras, pero es más que una novela de aventuras. Es una novela de aventuras trufada con una novela psicológica, no exenta de profundidad.
es una novela de aventuras, digamos, con toques de realismo poético francés, ¿no? La verdadera lucha del protagonista no es contra los rifeños, que lo es también, sino contra su propia conciencia, ¿no? De hecho, Pierre Gillet es un estereotipo de los personajes que pueblan la mayoría de novelas de McCorland, ¿no? Yo destacaría como rasgos estilísticos de McCorland dos fundamentalmente. Yo creo que es un genial creador de atmósferas, es un escritor de atmósferas, indiscutiblemente. Crea una atmósfera del barrio chino de Barcelona fantástica. La atmósfera de Ceuta y Tetuán es Sí, señor. maravillosa. De los cabarets de Putiferio y tal, es muy bueno, exacto, sí. Exacto. Incluso la de Madrid, porque al final de la novela uno de los personajes viaja a Madrid y también hay un retrato fantástico del Madrid de la época. Y la otra genialidad suya yo creo que es la creación de personajes moralmente atormentados, desesperanzados, melancólicos, antihéroes, en definitiva. El otro día hablábamos tú y yo del Muelle de las Brumas, que Sí, creo señor. que lo citabas en uno de tus Sí, articulines, sí, señor. ¿no? Sí, señor. Pues el Muelle de las Brumas, por ejemplo, el mariscal Petén arremetió contra el Muelle de las Brumas porque pensaba que era venenoso para las jóvenes generaciones galas. Qué tonto, y él prohibió su lectura porque mermaba la moral de las jóvenes generaciones y por galas. cierto que también hubo grandísima película con Jean Gabin también de protagonista. Exacto. La bandera también la Jean Gabin, sí, Jean señor. Gabin, las Sí. dos, sí. Claro, es que esta novela, La bandera, sirvió, yo creo que ayudó o creó ayudar y consolidó el mito de la Legión, ¿no? Que todos De hecho, hay un personaje que es una réplica de Millán Astray. Hay un coronel que lleva parche en el ojo, está medio mutilado y tal, y se basó en Millán Astray. Pierre, nunca, el autor nunca lo disimuló. Sí. Weller, se llama Weller el oficial. Sí, yo creo que sirvió para eso, para consolidar en las cabezas de todos el mito de la Legión como lugar de huida, lugar al que uno va para superar un pasado turbulento, un desamor, un delito, ¿no? Fíjate cómo lo dice el propio narrador, lo dice en la novela, dice: la Legión responde perfectamente a la necesidad de desaparecer que algunos hombres pueden experimentar en ciertas épocas turbias de su existencia. Esto lo dice el propio narrador, ¿no? Y consolida, yo creo, que el concepto este de Legión como lugar de huida, lugar para superar vidas turbias, ¿no? ¿Tenemos algún WhatsApp que habla de ti, Bruno? Escucha. Por aquí dicen que qué tremenda alegría escuchar de nuevo a Bruno con su amenidad y erudición habitual. Un saludo de Felipe y feliz Navidad. Remátame la bandera y Pierre McCorland, Bruno. Sí, nada, pues para finalizar diremos que todas las novelas de McCorland, incluida esta, son un canto a la aventura. Era un apasionado de la aventura, pero ahora diremos qué tipo de aventura. De hecho, la mejor autobiografía que conocemos de McCorland la escribió Jean-Claude Lamy y se titula McCorland, el aventurero inmóvil. Sí, porque él no... Sí, efectivamente. Él tiene un librito que igual lo tiene Ramón, no lo has leído, y si no, consíguelo, porque es fantástico. Se llama Breve Manual del Perfecto Aventurero, que se sigue publicando en España por Ediciones Jus, y que desarrolla y elogia un concepto suyo que es el de aventurero pasivo, el de aventurero de sofá. Sí. Yo creo que tú y yo, Ramón, somos aventureros de sofá. Efectivamente, yo estoy en esa línea de aventurero de sofá y visa oro. Aventurero inmóvil, aventurero pasivo. Fíjate lo que dice en este libro. Dice: la aventura no existe, la aventura está en el espíritu de quien la persigue. Claro, y al tocarla se desvanece. Claro que la aventura solo se puede vivir de forma pura en el sofá. Claro si intentas hacerla operativa, ejecutarla, desaparece. Claro que sí. Pues esto lo cuenta él fantásticamente, con una gran ironía en este libro que si no lo tienes te lo recomiendo, Ramón. La aventura no existe. Breve manual del perfecto aventurero. Fantástico si lo puedes leer. Bruno, un placer volver a hablar contigo.